Podemos usar una vez el... Esa era la... Bueno, ahí está. Te equivocaste, Emiliano. Ese sonido era cuando yo te indicara. Gracias a Dios, gracias a Dios. No quiero preguntarles cómo están. Yo los veo bien, ¿verdad? Porque están aquí sentados. Yo los veo bien y bendecidos porque están aquí sentados. Y si les pregunto, me dirán, estoy bien y bendecido. Se ve que están bien y bendecidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este día que pues amanecimos con un sol radiante, con un cielo azul, y le damos gracias a Dios. Pero igualmente le hubiéramos dado gracias a Dios si el día hubiera estado nublado y lluvioso. Igualmente le hubiéramos dado gracias a Dios si el día hubiera sido frío, ¿verdad? O con más calor. ¿Y sabes por qué? Porque este es el día que tenemos seguro. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos si tenemos un día más. No lo sabemos. Pero debemos darle gracias a Dios por este día hermoso. Hoy fue con sol y un cielo azul. Gracias, Señor. Dice la palabra que demos gracias por todo. Amén. Gracias a Dios, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El día de hoy el mensaje sigue estando basado en el libro a los Filipenses, un libro hermosísimo que hemos estado deleitándonos por varias semanas con este mensaje. Y como ven, el mensaje habla precisamente del modelo Jesús, el modelo supremo de la humildad. Por tanto, pues ya adivinamos, ¿verdad? O no adivinamos, ya intuimos que vamos a hablar sobre la humildad. La humildad, un tema por demás difícil, porque ¿qué es lo que está viviendo el mundo en estos tiempos? ¿Hombres y mujeres humildes o hombres y mujeres orgullosos? ¿Hijos y nietos humildes o hijos y nietos orgullosos? Es importante que consideremos este tema de la humildad a través de la palabra del Señor. Es fundamental para nuestra vida. La humildad y el orgullo, amados hermanos, son dos cualidades opuestas que influyen muy significativamente en el comportamiento y las relaciones humanas. Ambas tienen un fuerte énfasis en la Biblia, y es lo que vamos a tratar de ver hoy. Tienen un fuerte énfasis en la Biblia y en la ética cristiana, donde se alienta a la humildad y se advierte contra el orgullo. Hay algunas características e implicaciones en cada una de estas cualidades, el orgullo y la humildad. Déjame decirte, para empezar, una descripción primera sobre la humildad. La humildad es una actitud de modestia y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Por supuesto, implica reconocer nuestras limitaciones y dependencias, y también a valorar a los demás sin arrogancia ni soberbia. Ahora, ¿cuáles son las características de la humildad? Reconocimiento de las limitaciones, aceptar nuestras propias debilidades y errores. ¿Qué es otra característica de la humildad? El respeto por los demás, valorar y considerar las opiniones y necesidades de los demás. Una característica más de la humildad es la gratitud. Agradecer por lo que se tiene y reconocer las bendiciones recibidas.
Hay algunos ejemplos bíblicos sobre la humildad. Y quisiera mencionar dos, los más significativos, por supuesto. En primer lugar está el Señor Jesucristo. Jesús es el ejemplo supremo de la humildad. A pesar de ser Dios, tomó la forma de hombre, de siervo, y se humilló hasta la muerte en la cruz, que es el mensaje de hoy. Pero también hay otro personaje que tenemos que considerar como humilde, y es Moisés, descrito como el hombre más manso sobre la faz de la tierra, lo dice en Números 2:3. ¿Qué beneficios tenemos con la humildad? Pues menciono 3. Tenemos con la humildad relaciones saludables. La humildad fomenta el respeto mutuo y fortalece las relaciones. Una bendición, un beneficio más es el crecimiento personal. Permite el aprendizaje y la mejora continua. Muchos, por orgullo, por falta de humildad, no crecen, no aprenden, no se dejan enseñar. Un beneficio más es que haya paz interior. La humildad trae una sensación de paz y de satisfacción. Pero está el lado opuesto, el otro lado de la moneda, y ese es el orgullo. Seguramente alguna vez, tal vez tú dijiste o te dijeron, qué orgulloso eres. Y eso, cuando comprendemos lo que eso significa, debe incomodar, debe doler. A veces hasta los mismos jóvenes y niños ya muestran ciertas características de orgullo, que es lamentable, sobre todo en una familia cristiana. El orgullo es una actitud de sobrevaloración de uno mismo y de desprecio o desconsideración a los demás. Implica una creencia exagerada en las propias habilidades y logros, y mucha gente está en ese estado, en el orgullo. ¿Cuáles son las características del orgullo? La arrogancia, que es el sentimiento de superioridad sobre los demás. Autosuficiencia, creer que no necesita ayuda de otros, ni siquiera de Dios. Desprecio por los demás, ingratitud, ambición desmedida. Esas son las características del orgullo. Y un ejemplo que debemos de entender los alcances y los perjuicios que ha causado es el mismo Satanás, Lucifer. Su orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios, resultando en su caída. Y hay otro personaje, el rey Nabucodonosor. Fue humillado por Dios debido a su orgullo, hasta que reconoció la soberanía divina. ¿Y cuáles son las consecuencias? Conflictos, rupturas, ceguera espiritual, caída. Por eso es importante hablar y reconocer lo que nos dice la palabra sobre la humildad, Te pido de favor que abras tu Biblia otra vez en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Tal vez tú tengas la Reina Valera 60, la mayoría tenemos Reina Valera 60. Vamos a leerla en la Reina Valera 60 y después damos lectura a la de Filipenses de Nueva Versión Internacional. ¿Tienes ya lista tu porción de las Escrituras? ¿Sí? Ok. Hemos sugerido, hemos recomendado que cada quien traiga su Biblia, su espada, ¿verdad? Para que puedas tú subrayar, remarcar, para recordar lo que Dios habla a tu vida. Amén. Filipenses 5, de 2 al 11, lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Dice:
Haya pues, vamos a leerlo todos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nosotros decimos amén. Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a iniciar pensando y considerando lo siguiente. Hermanos, muchos de nosotros, hombres, mujeres, crecimos admirando a alguien, ¿sí o no? Yo me acuerdo de los personajes de ficción de mi época, que no los menciono porque muchos no van a saber quiénes son, pero hay personajes de ficción que teníamos en nuestra mente, ¿no? Menciono uno y verán que casi nadie lo conoce, Ultraman. Está lejos, ¿verdad? Ultraman. Y así podíamos empezar a mencionar algunos personajes que nos llamaban la atención y que de alguna manera admirábamos. Pueden ser personajes de ficción, pueden ser algún héroe, algún actor, un deportista, una actriz, un cantante, algún amigo, algún familiar. Yo tenía un tío que quería ser como él. Gracias a Dios me rescató y ya no quiero ser como él. Pero tenemos personajes, tenemos personas que hemos admirado de una u otra manera por algunas características. Y para nuestros adentros soñábamos con ser ese personaje. Pero pregunto yo, ¿quién será el mejor personaje digno de imitar? Nosotros ya cristianos podemos identificar fácilmente que el personaje digno de imitar y que se nos pide que seamos como Él es el Señor Jesús. Yo ahora, con toda mi juventud acumulada, puedo ver y creo firmemente que el único digno de imitar es, por supuesto, el Señor Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, describe al Señor Jesucristo de muchas maneras, de incontables maneras, reflejando su divinidad, su humanidad, sus roles, la importancia de su obra redentora. La palabra de Dios describe al Señor Jesús. Por ejemplo, en cuanto a la divinidad de Jesucristo, se describe como Dios, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios mismo. Y las descripciones en cuanto a sus roles y títulos, la Biblia lo describe como el Salvador, el Mesías, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sin embargo, y aquí empieza el problema, sin embargo, aunque muchos podrían reconocer estas descripciones, pocos imitan su cualidad más sobresaliente. Y la cualidad más sobresaliente del Señor Jesucristo es su humildad. Si vamos a ser buenos seguidores de Cristo, tenemos que imitarlo. Si lo admiramos, tenemos que pensar como Él pensó. Y encontramos su manera de pensar precisamente en Filipenses 2:11, 2 del 5 al 11. Y me gustaría leerlo yo en voz alta y ustedes poderme seguir en la pantalla en esta nueva versión internacional. Dice, fíjense bien, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, lo que acabamos de leer tiene algo muy particular. Es un himno que se cantaba en los primeros años de la iglesia. Y nos expresa extraordinarias verdades, maravillosas verdades acerca del Señor Jesús. El mismo apóstol Pablo recoge este himno precisamente y le da una aplicación adicional. Miren, nos dice que no solo debemos alabar a Jesucristo por el hecho por lo que ha hecho. Nos dice que no solo debemos alabar a Jesucristo por lo que ha hecho, sino que debemos seguir su ejemplo. La actitud de ustedes deben ser como la de Cristo Jesús. Al considerar a fondo lo que dice este pasaje, debemos hacer dos cosas. La primera, adorar al Señor Jesús por lo que hizo por nosotros. Adorar a Jesús por lo que hizo por nosotros. No hizo cualquier cosa. Vino, se humilló, murió, lo crucificaron, murió y resucitó. Entonces tenemos que adorar a Dios, a Jesús, por lo que hizo por nosotros. Y la otra cosa que debemos de hacer, al considerar el fondo lo que dice este pasaje, es que debemos seguir su ejemplo de humildad. De humildad. De nuevo, la humildad es un tema muy recurrente a través de la Biblia y es altamente valorado por la Escritura. A lo largo de las Escrituras se enfatiza la importancia de ser humildes y las bendiciones que se derivan de ese carácter humilde. La humildad es vista en la Biblia no solo como una virtud en sí misma, sino también como un camino hacia la gracia. Como un camino hacia la gracia, la exaltación y la cercanía con Dios. La humildad implica una actitud de dependencia, de reverencia hacia Dios, así como un espíritu de servicio y consideración a los demás. La humildad no solo representa como una virtud esencial, sino una actitud del corazón que reconoce que la soberanía de Dios es una cualidad que lleva a una relación más y más profunda con Dios. El Señor Jesús es el modelo supremo de la humildad. Bien. El Señor tuvo una gran victoria. Y la victoria del Señor Jesús podemos ver en estos versículos tres formas, tres maneras. Y la primera es la que nos describe en Filipenses 2, del 5 al 8, que es que el Señor Jesús se humilló hasta lo más bajo. Se humilló hasta lo más bajo. Antes de nacer, como hombre de la Virgen María, el Señor Jesús existía. Existía como Dios. Y dice el verso 6, lo describe de esta manera: siendo por naturaleza Dios. Y la Reina Valera dice en esta misma porción:
siendo en forma de Dios. Ahora, el sentido es este, amado hermano. Antes de hacerse hombre, Cristo manifestaba en su existencia lo que realmente era, es decir, Dios. Ahora, para entender un poco esto, veamos un ejemplo terrenal. Sabemos que en Europa hay reyes, ¿no? Hay reyes en España, hay reyes en Inglaterra, el rey, la reina. Vamos a considerar alguno de esas posiciones. El rey, vamos a poner que son los reyes de España. En ocasiones especiales ellos se visten de gala, se ponen joyas preciosas que les pertenecen como reyes. Reciben ciertos reconocimientos y tienen ciertos derechos. Por ejemplo, pueden viajar, dicen, internacionalmente, sin visa o sin pasaporte. ¿Por qué? Pues porque son reyes. Si algunos farsantes trataran de hacerse pasar por los reyes de España, no tendrían derecho a esos privilegios. Solo ellos lo tienen por ser los reyes de alguna nación. Bien. De igual modo, déjenme decirles, antes de llegar a ser hombre, el Señor Jesús vivía en el cielo, con todos los derechos que eran suyos como Dios. Los ángeles lo adoraban. El Señor no pasaba hambre, ni sed, ni se enfermaba, ni muchas cosas. Vivía como Dios porque es Dios. Ahora, imaginémonos a esos reyes, vamos a decir que los de España. Se cambian de ropa. Y que ella se vistiera como una mujer que hace el aseo en las casas. Pongamos. Dejando al lado toda su ropa de gala, sus sirvientes, su palacio, su reconocimiento, sale la reina a trabajar en un barrio pobre lavando ropa de la gente para ganar un salario miserable. ¿Ella deja de ser reina? No, sigue siendo reina. Pero ha dejado de lado sus privilegios, todo su poder y todos sus lujos. Y precisamente esto es lo que el Señor Jesús hizo. Sin dejar de ser Dios, Él dejó los privilegios, el honor que se merecía como Dios y se hizo hombre. Tomó la vida de un siervo, tomó la apariencia de su propia creación. Por tanto, se humilló hasta lo más bajo. ¿Y sabes por qué lo hizo? ¿Cuál es la razón de haber dejado su posición como Dios y hacerse hombre y humillarse? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por nosotros, por el mundo. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para rescatarnos. La fe que tenemos en Él nos lleva a ser como Él, imitarlo a Él. Tener fe en el Señor Jesús no significa creer que Él vivió, murió y resucitó. Repito, tener fe en el Señor Jesús no significa creer que Él vivió, murió y resucitó. Significa tenerle la confianza suficiente como para entender que su manera de vivir es la mejor manera de vivir. Porque vivimos en un mundo caído, en descomposición. Cada día hay más gente mala, horripilantemente mala. Vivimos en ese mundo que nos llama al orgullo, que nos llama a la vanidad. Y el Señor Jesús nos enseña con su ejemplo a humillarnos. El Señor Jesús no insistió en aferrarse a sus derechos como Dios, sino que voluntariamente se humilló. A veces nosotros también tendríamos que renunciar a nuestros derechos. Sí,
algunas veces también nosotros tendremos que renunciar a nuestros derechos. Habrá momentos en los que dejamos de insistir en que nos respeten. Habrá momentos en los que dejaremos de insistir en que nos respeten como lo merecemos. Y estaremos dispuestos a aceptar el maltrato por la causa de Cristo. No siempre está mal reclamar nuestros derechos. El mismo apóstol Pablo reclamó sus derechos estando en la cárcel como ciudadano romano. Habrá ocasiones en que tú y yo, en las que también tendremos que defender nuestros derechos y los derechos de nuestra familia, de nuestros hijos, por supuesto que sí. Pero habrá otras ocasiones en las que, como el Señor Jesús, estaremos dispuestos a aceptar un trato que no merecemos. ¿Cuántas veces nos han maltratado? Con palabras, con acciones. ¿Cuántas veces hemos sido maltratados? Simplemente porque amamos al Señor y seguimos su ejemplo. Habrá ocasiones en las que no nos respetan debidamente. Y en lugar de hacer un escándalo, nos soportaremos con dignidad y con humildad. Simplemente ¿por qué? Porque amamos al Señor Jesús y seguimos su ejemplo. El Señor Jesús no simplemente se humilló hasta lo más bajo. La segunda forma de humillación es que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Dice ahí Filipenses 2:8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo me imagino, y decía en la mañana, yo a veces me imagino muchas cosas. No precisamente lo que me imagino es lo que dice la Biblia, pero hay cosas que sí podemos imaginarnos. Yo me imagino que para Dios hubiera sido suficiente humillación simplemente venir a este mundo en el que Él creó. Esa hubiera sido la suficiente humillación. Pero no. Podría haber sido suficiente la humillación simplemente por venir a vivir a un mundo que Él creó y que nosotros hemos convertido en un desastre. Pero el Señor Jesús no solo vino a este mundo, murió en este mundo a manos de su propia creación. No fue cualquier muerte. Lo hemos oído muchas veces durante el año y lo seguiremos oyendo. Morir en la cruz era la muerte más cruel, la muerte más degradante que se conocía en el mundo. El condenado, sabemos, sufría la vergüenza de colgar desnudo ante la vista de todos. Sufría una muerte lenta, bajo un sol abrasador, luchando grandemente para que pudiera entrar un poco de aire a sus pulmones. Poco a poco se desangraba y con la sangre se le iban las fuerzas. Para el Señor Jesús, la angustia física fue solo una parte de lo que sufrió. También sufrió la agonía espiritual de tomar tu pecado, tu culpa y tu vergüenza, tanto que fue separado de su Padre en ese momento. Nunca, aunque todos los domingos nos reunimos para alabar a Dios, y aunque todas las semanas tenemos momentos de alabanza a Dios, te aseguro, amado hermano,
que nunca, nunca terminaremos de alabar y agradecerle a Jesús ese momento en la cruz, cuando con dolor infinito consiguió el perdón de todos los que creemos en Él. ¿Cuál es la mejor o una de las mejores formas de alabar a Jesús el Señor? Es imitar su ejemplo de obediencia. De obediencia. De hecho, la obediencia requiere obediencia. La humildad requiere obediencia. Y a veces, y muchas veces, requiere también sufrimiento. Sufrimiento. Amados hermanos, pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto a sufrir para obedecer a Dios? ¿Hasta dónde? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por ser obediente? Amados hermanos, creo que muchos de nosotros estamos dispuestos a obedecer, ¿sí o no? A obedecer. Es más, nuestros hijos dicen que nos van a obedecer. Sí, yo te voy a obedecer. Yo lo hago y ni hace nada. Yo voy y ni va. Yo le digo y ni dice. Todos estamos dispuestos a obedecer. Y así estamos con Dios. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. No te preocupes, y ni hacemos nada. ¿Qué tanto estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Muchos de nosotros estamos dispuestos a obedecer, siempre y cuando no nos cueste nuestra comodidad. No nos cueste nuestra comodidad. Miren, yo tengo la fortuna de encontrarme a muchos hermanos por ahí, hermanos desbalagados. Y bueno, mi pregunta obligada es: ¿cómo estás? Bien. ¿Te estás congregando? No. ¿Te invito a que te regreses a la iglesia a congregarte? Sí, ahí nos vemos. O unos de plano me dicen: no, es que está bien lejos, es que hace mucho calor, es que tengo otras cosas que hacer, es que. Todos estamos dispuestos a obedecer, pero siempre y cuando no nos cueste nuestra comodidad. Queremos ser obedientes cuando nos es conveniente, cuando nos cuesta esfuerzo, cansancio, hambre. En cambio, se nos acaba la obediencia, se debilita la obediencia. Ahora, pregunto, hermanos, ¿qué hacemos cuando Dios nos pide algo difícil? ¿Habrá cosas difíciles que nos pide Dios? Yo creo que sí. Algunos dicen que no, pero yo creo que sí. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide algo difícil? Ay, pero ¿qué cosa difícil nos puede pedir Dios? Cuando nos dice que perdonemos. Ahí estamos muy reacios a obedecer. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide cosas difíciles? Perdona. Algunos dicen que hemos perdonado o que han perdonado, pero a la verdad viven una vida que demuestra que no han perdonado. Sí, yo ya no tengo nada contra él, contra ella, pero la ven y se les revuelve el estómago. ¿Habrá habido perdón? ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide cosas difíciles? Difíciles como perdonar, difíciles. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide que le sirvamos de maneras que no son cómodas? Que le sirvamos de maneras que no son cómodas. Hace algún tiempo, casi de recién que estábamos en este templo, siempre los baños han estado ahí, y había una hermana que decía con frecuencia: yo no lavo ni los baños de mi casa, pero por servicio a Dios voy a ir a lavar los baños de la iglesia. Diferente. Y los baños venía y los lavaba ella.
¿Qué hacemos cuando Dios nos pide que sirvamos de maneras que no son cómodas? ¿Qué hacemos cuando se nos pide que hablemos a otros de Cristo, sabiendo que no siempre nos escucharán y que a veces nos rechazarán y que muchas veces se burlarán y que más veces nos cerrarán la puerta en la nariz? ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide cosas difíciles? Así como el Señor Jesús obedeció, Dios nos llama a obedecer también. También. Pero allí no acaba la historia, gracias a Dios. Ahí no termina la historia. Dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por eso, ¿por qué? Por la humillación, por la obediencia. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la tercera forma que vemos aquí es la exaltación, la victoria de Dios, Jesús. Por su obediencia, su Padre lo exaltó al más alto lugar. Le dio el nombre sobre todo nombre. Ante el nombre del Señor Jesús, toda rodilla se doblará. Fíjense, ahora mismo, y por gracia de Dios, se está compartiendo el Evangelio en muchos lugares ahora mismo. Y ahora mismo muchos están doblando su rodilla delante de Jesucristo. Muchos. Porque el Evangelio sigue avanzando y seguirá avanzando. Y muchos ahora están ante Dios doblando su rodilla. Ahora mismo, en alguna parte del mundo. Ahora pensemos en esto, amados hermanos. Cuando el Señor Jesús regrese, que está más cerca de lo que pudiéramos imaginarnos, todos tendrán que doblar la rodilla en reconocimiento a su autoridad. Ahora, si algunos no lo han hecho voluntariamente antes de que el Señor Jesús regrese, no tendrán ninguna esperanza de salvación. Repito, cuando el Señor Jesús regrese, todos tendrán que doblar la rodilla en reconocimiento a su autoridad. Pero si ese instante, ese momento en el que el Señor Jesús regrese, no han doblado su rodilla voluntariamente antes, ya no tendrán ninguna esperanza de salvación. Veíamos que hoy Dios nos regaló un hermosísimo día, con sol, o pudo haber sido nublado, lloviendo o con frío, pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de que si no hemos doblado su rodilla delante de Él, aceptándolo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hoy es el día. Mañana no sabemos si existiremos, pero hoy no me duele nada. No sabemos si mañana existiremos, pero no tengo una enfermedad. No sabemos si mañana existiremos. Hoy es el día en el que puedes doblarte ante Dios en humillación y en obediencia y aceptar a Cristo como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, y vivir cuando el Señor regrese en la eternidad, en el paraíso, donde no habrá dolor ni enfermedad. Amén.
El Señor Jesús ha recibido el nombre sobre todo nombre. Hechos 4:12 en la traducción viviente dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. En su nombre hay perdón de pecados. En su nombre hay vida eterna. Como nos dice Juan en su primera carta, es glorioso el nombre de Jesucristo. Es el nombre que debemos proclamar. Si llevamos su nombre porque nos decimos y nos nombramos cristianos y somos seguidores de Jesús, tenemos que buscar la gloria que Él buscó. Y hago una aclaración: tenemos que buscar la gloria que Él buscó, pero por supuesto no es la gloria de otros, no es la adulación de la gente, no es la honra de las multitudes, no. El Señor Jesús fue exaltado por su Padre, y ese es el honor más grande que cualquiera puede recibir. Nosotros, humildes, obedientes, seremos exaltados por Dios si nos humillamos, si servimos a los demás. Dice Santiago 4:10: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando aprendemos la verdadera humildad, entonces Dios nos puede exaltar. Leí la historia de un misionero de la India que se llama Guillermo Carey, un gran misionero de la India que recibió en sus últimos días la visita de otro misionero, y ese visitante habló con él sobre el servicio que le había dado al Señor, el servicio que Guillermo había dado al Señor, y luego oró por él. Viendo que el misionero anciano estaba cansado, se levantó para retirarse, y Guillermo Carey lo llamó para que regresara, y con voz débil le dijo: mira, has estado hablando del doctor Carey, que el doctor Carey ha hecho esto, que el doctor Carey ha hecho esto otro, que el doctor Carey ha ido para un lado, que el doctor Carey ha ido para el otro lado. Te quiero pedir un favor. Cuando me vaya, no quiero que hables del doctor Carey. Cuando yo me vaya, quiero que hables del Salvador del doctor Carey. Hermanos, eso es humildad. Eso es humildad. Hace algunos meses estuvieron algunos hermanos de las iglesias del movimiento y otros más en una conferencia sobre santidad. Y estuvo el autor del libro Llamados a ser santos. Y pudo haberse hecho una lista enorme de su currículo, de sus logros, pero él no permitió que se hablara una sola palabra de él, porque él había sido llamado a compartir el tema crucial del cristiano, la santidad. Eso, hermanos, es humildad. Eso es humildad. Y eso está en la mente de Cristo. Eso está en la mente de Cristo. Así que, hermanos, familia, amada iglesia, seamos una iglesia humilde. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, estamos ante ti, Señor, como tu iglesia, pidiendo humildemente tu guía y gracia. Te pedimos, Señor, que infundas en nosotros un espíritu de humildad, de obediencia, de servicio,
para que podamos reflejar tu amor y compasión en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a recordar que somos tus siervos, llamados a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, quien siendo Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Señor, danos corazones dispuestos a servir a los demás con alegría y generosidad. Perdona nuestro orgullo, nuestras fallas. Enséñanos, Padre, a buscar tu voluntad por encima de la nuestra. Que nuestra iglesia sea un faro de luz, un faro de esperanza, donde todos encuentren amor y apoyo. Guíanos a ser ejemplos de humildad en nuestra comunidad, mostrando el amor de Cristo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras. Que nuestra adoración sea sincera, nuestra alabanza auténtica, reconociendo siempre que todo lo que viene a nosotros y que es bueno, viene de ti. Ayúdanos a valorar a cada persona que entra a nuestra iglesia, viendo en ellos la imagen de Dios y tratándolos con respeto y dignidad. Que busquemos siempre la unidad, la paz, el amor, la humildad y la obediencia. Trabajamos juntos para tu gloria y para el bien de todos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos transforme, renovando nuestras mentes, nuestros corazones cada día, y que Unifam Campanario, nuestra iglesia, sea conocida por su humildad, por su amor, su dedicación y su obediencia a ti. En el nombre de Jesús oramos, porque Él es nuestro Señor.